Charles Baudelaire, Las flores del mal. Traducción de Nidia Lamarque. Realidad y leyenda de Charles Baudelaire. Muy amado y muy odiado, viviente hasta la médula, más viviente que cualquiera de los innumerables que nos inclinamos sobre su alma para glorificarla o insultarla. Ilustre entre los ilustres y desconocido entre los desconocidos. Así se nos presenta hasta hoy mismo Charles Baudelaire. Todos sus contemporáneos han pasado ya a la categoría de fantasmas. Lamartine, Hugo, Gautier, Musset, Leconte de Lisle, Panville y el mismo Vigny. Temas para estudios académicos. Todo está dicho. ¿Quién se apasiona actualmente por ellos, en pro o en contra? Este privilegio estaba reservado para el no reconocido, para el despreciado, para el rechazado, para Baudelaire el Grande. Su gloria es indiscutible desde hace tiempo, una gloria impuesta duramente contra toda hostilidad. Su proceso continúa, clásico o romántico, padre del simbolismo o simplemente su precursor, esteta o moralista, el más alto espiritualista o el realista más rastrero, el lírico más suntuoso de la lengua francesa o un poeta de recursos limitado, casi prosaico, satánico o angélico. Todas estas cuestiones siguen estando a la orden del día, y lo curioso es que nadie puede ponerse a dilucidarlas con serenidad. ¿Hasta qué punto habrá llegado su mirada dentro de las almas para que los seres humanos, a la vuelta de 100 años, sigamos reaccionando así? En realidad, a despecho de ese siglo que nos separa, tanto los detractores como los panegiristas seguimos sintiendo a Baudelaire como a un contemporáneo. El hecho es significativo, y más aún si se acepta la afirmación hecha por Paul Valéry en 1929 de que Baudelaire había llegado al punto cenital de su gloria. Ahora bien, este punto cenital es la etapa en que el nombre glorioso llega a ser reconocido de todos, aun de aquellos que no conocen ni se cuidan de conocer la obra edificada. Pues la gloria no es solo la aprobación, ni siquiera la admiración de los sapientes, aunque empiece por serlo. La gloria es la afirmación unánime de la masa humana, absoluta victoria. Es también el momento de la verdad absoluta, el momento en que el hombre aparece a los ojos que lo contemplan, más allá de la muerte y vencedor de ella, como en sí mismo, al fin de la eternidad lo torna, para decirlo con el tan repetido y sin embargo insustituible verso de Mallarmé. Entonces el hombre y la obra fundidos en una sola entidad son ya para cualquiera, hasta para el más ignaro, lo que fueron realmente y siempre en su más legítima sustancia, esa que no pueden captar, tal vez por excesiva cercanía, los sentidos de los contemporáneos. Si interrogamos a un individuo corriente, desligado de toda preocupación de cultura, para averiguar las resonancias que el nombre del Dante despierta en su mente, nos encontraremos sin duda con la noción mal expresada pero concebida de una grandeza solitaria y desolada, de una presencia imponente, despótica, hundida en pensamientos altísimos, y eso fue y es el Dante. Para caracterizarlo, o mejor dicho, para sentirlo así, en su verdad esencial, no se necesita ser literato, ni siquiera haber leído la Divina Comedia, sino simplemente haber nacido después del momento en que la gloria del Dante llegó a su punto cenital. Menciono al Dante por razones que ya aparecerán al que leyere, pero lo mismo podría haberme referido a Leonardo da Vinci o a Bach, a Cervantes o a Goethe. Los ejemplos son numerosos y todos concurren a señalar análoga experiencia. Sin embargo, esta experiencia no es la de Baudelaire. En su caso desventurado, único en todo, la gloria misma es engañosa y apunta con un rayo de reflector de utilería
con una luz mentirosa y deformante, a la noble cabeza ceñida por la aureola, más vulnerable bajo su corona siempre verde. Por una especie de refinamiento de mala suerte, que lo acosará implacable durante su vida entera y que continúa persiguiéndolo en la muerte, Baudelaire no aparece a los ojos de todos en la verdad de su más legítima esencia. Aparece desfigurado y rebajado a la vez por una estúpida leyenda que se perpetúa y por una incomprensión inexplicable que se prolonga. Todo el mundo conoce el nombre de Baudelaire, aun los que jamás leyeron un solo verso de la obra inmortal. Pero, si le preguntamos al hombre medio, ¿qué resonancia evoca en él ese nombre?, nos hallaremos con una confusa mezcla de desórdenes sensuales, blasfemias, borracheras, con un satanismo trasnochado, acaso también con una galería de monstruos, todo ello dentro de un decorado macabro de tumbas, brujas, víboras y esqueletos. Hay, pues, una caricatura afrentosa de una obra de arte impar, un desmerecimiento involuntario en los más que la ignoran, de una de las operaciones de química espiritual más asombrosa que haya producido el riquísimo arte de Occidente. Y el caso es más grave todavía. Nada de extraño tiene que la opinión anónima se engañe tan miserablemente sobre Baudelaire, cuando los doctos por excelencia, los mismos profesionales de la literatura, caen a su respecto en los errores más risibles, cuando no en los peor intencionados. Si se compulsan los estudios que se han escrito sobre su vida y su obra, es asombrosa la suma de hierros, datos inequivocadamente falsos aceptados como verdaderos, interpretaciones groseramente torcidas, fallas de inteligencia en la exégesis de sus estados de alma y de sus poemas, que se atropellan contra la memoria del poeta en las páginas de sus críticos. Por momentos se los creería afectados en bloque de una necedad absoluta, si no se advirtiera de pronto una intención aviesa y una deshonestidad culpable que no vacila ni se echa atrás ante ningún recurso. En otros momentos hay que convenir en que sigue actuando contra Baudelaire aquel Guignon al que tan magistral y dolorosamente aludió en uno de sus mayores estudios críticos. Pues, de no explicárselo como una predestinación del poeta a la desgracia en todas sus formas, no se concibe que una mente tan ejercitada y tan perspicaz como la de Paul Valéry cometa el error monstruoso de atribuir a la influencia de Poe la realización de los poemas baudelerianos. Se puede probar con fechas que la mayor parte de esos poemas, los más representativos, se hallaban ya compuestos en la época en que Baudelaire tomó conocimiento de la obra de Poe. Más aún, hay una disparidad total como realización y como intención entre la obra de uno y otro poeta. Consolémonos recordando que también se equivoca la lucidez de Valéry al enjuiciar a Pascal, de donde resulta que se encuentra Baudelaire en buena compañía. Pero, ¿qué decir de las palabras injustas e ineptas, tan injustas y tan ineptas que parecen increíbles, escritas por Guillaume Apollinaire? Cierto que como crítico tiene muy poca talla, pero su elevada talla de poeta, y de poeta que tanto le debe a la obra baudeleriana, debió impedirle formular un juicio que se distingue por su inexactitud y su malevolencia. Por fin, el último ataque, en pleno año de 1947, proviene de Jean-Paul Sartre, última moda, como todos saben, del dernier cri en los almacenes literarios. El escritor existencialista descarga sobre la memoria del sumo poeta francés una carretada tal de inmundicia que al cerrar su libro se experimenta la necesidad de quemar algunos perfumes. Bajo pretexto de una investigación filosófica sobre la libertad del alma de Baudelaire, Sartre se entrega exclusivamente a hurgar en lo que él supone que fue la vida sexual de Baudelaire.
Maneja hipótesis que con su sola autoridad y sin ninguna prueba documental declara certezas. Hace citas equivocadas, invoca anécdotas y episodios que el más ínfimo de los comentaristas sabe ya que han sido rechazadas por apócrifas. Y el resultado es algo que no puede ciertamente llamarse poco limpio, puesto que hay que denunciarlo como abominablemente asqueroso. La verdad y la lógica reciben de su mano bofetones descomunales, pero esto, al fin y al cabo, es cosa corriente en la vida y en la literatura. Lo insólito y más hilarante aún, por inesperado, es ver a este escritor archiavanzado y de vanguardia, buscando apoyo una y otra vez en la opinión de Brunetière. Para contentarse con semejante maestro, no valía la pena de veras haber inventado el existencialismo. Todo esto es lamentable y en el fondo, a despecho de toda explicación, inexplicable. Intentemos hacerlo, sin embargo. Ilustres y anónimos, críticos y público, se han dejado y se dejan influir inconscientemente por el eco tenaz de los odios contemporáneos del poeta, por las infinitas malaventuras de su vida, por cuanto el destino de Baudelaire tuvo de siniestramente inadecuado para su persona y para su genio. Las anécdotas grotescas que los falsos amigos se ocuparon en inventarle siguen teniendo curso, como se ve en las páginas de los estudios que debieran ser serios. No importa que sean fundamentalmente contradictorias con los que acerca de su carácter y de su naturaleza nos revelan sus poemas y los irrefutables documentos íntimos escritos por su propia mano. Aquellas groseras falsificaciones continúan repitiéndose. Las flores del mal, poema majestuoso y terrible, espejo del cuerpo y el alma de las grandes ciudades, fue arrastrado ante los estrados de un tribunal y manchado en ellos, y esa mancha sigue oscureciendo el sombrío esplendor de sus estrofas. Cuando se publicaron sus versos, los críticos los insultaron sin tratar de comprenderlos o interpretaron groseramente, con bajeza inaudita, de acuerdo a su propia mezquindad, imágenes y formas que tenían severa y solemne categoría de símbolo. Pues bien, tales interpretaciones, cuya ignominia es tanta que no podría yo repetirlas aquí a manera de ejemplo, han sido aceptadas y repetidas en nuestros días por biógrafos que se titulan apologistas de Baudelaire. Finalmente, la miseria que acosó al poeta durante toda su vida y lo mantuvo eternamente en una posición de inferioridad material, influye también hasta hoy en la falta de respeto de que sigue siendo víctima a despecho de su gloria. Thomas Mann, con esa intencionada finura intelectual que lo distingue, ha dicho que es muy fácil reverenciar al espíritu cuando se nos aparece vestido de sedoso paño y con el pecho cubierto de condecoraciones. Es mucha verdad, pero cuando el espíritu en toda su grandeza se nos aparece cubierto de ropas raídas, cuando sabemos que vive en un tabuco y que todos los días tiene que correr detrás de parientes y amigos para pedirles un préstamo de 5 francos. Agréguese aún la ineptitud de algunos de sus discípulos y defensores, tantas y tantas circunstancias hostiles, todas enemigas. El mismo Baudelaire afirmó con palabras tomadas de Shelley que era de aquellos a quienes no ama el mundo, pero a quienes llora después, cuando todo el llanto y todo el amor no pueden rescatar ya ni un solo minuto de los innumerables días vividos en la soledad, en la humillación y el desamparo. Yo creo tener alguna autoridad y pido de antemano perdón por mis palabras para hablar sobre este gran conquistador de inexplorados dominios en las Américas del arte, ya que no inventor de Américas, para decirlo con las palabras de su verso. Años y años
hace que frecuento su mundo, en el que las escenas y los personajes que miramos diariamente en la clave de la vida se hallan mágicamente transportados a la clave del sueño. No hay línea en la obra de Baudelaire que no haya leído, releído y meditado. No hay episodio de su vida, por mínimo que sea, sobre el que no esté documentada. He traducido uno a uno los versos de Las Flores del Mal, y esta larguísima tarea, si puede llamársela tarea y no delicia, me permitió llegar hasta los más sutiles repliegues del alma baudeleriana y conocerla de la única manera que se puede conocer de verdad a vivos y a muertos, por la continuidad de una obstinada comunicación. Esto me permite afirmar ahora que el rostro de Baudelaire, cruzado por los fuegos de cientos y cientos de volúmenes que sobre él se han escrito, sigue siendo el rostro de un desconocido. Poéticamente, no solo tiene mayor talla, mayor significación y mayores consecuencias que su contemporáneo Víctor Hugo, cosa que ya otros han proclamado, sino que además es incalculablemente superior a sus émulos y descendientes. Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Valéry, Claudel. Estos últimos son poetas limitados, unilaterales, marcadamente literarios, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, agobiados de preocupaciones estéticas por la estética misma. Baudelaire, creador de una nueva estética, es el último gran poeta robusto, el último poeta universal que haya dado hasta hoy el Occidente. Baudelaire es un poeta de la naturaleza y de la estatura del Dante, uno de esos poetas máximos entre los grandes, por cuyas estrofas desfila, circula y se manifiesta toda la vida en sus aspectos más primordiales, más entrañables y más duros. La sola diferencia consiste en que el Dante estaba en el comienzo, cuando la ola subía, mientras que Baudelaire se halla en el final, cuando la ola refluye. Bajo las especies de una poesía sabia, de un arte riquísimo, refinado, complejo, cargado de madurez, la obra de Baudelaire presenta el panorama completo de la vida en toda su pavorosa realidad. A partir de Las Flores del Mal, la poesía no ha hecho más que empequeñecerse, menguar. Lo cual no significa que no se hayan producido muchos y muy buenos poetas. Significa que ninguno de ellos, en ninguna lengua, ha vuelto a dar un libro universal de la más alta calidad artística y del más caudaloso contenido humano como el libro, como el poema, pues en realidad es un solo poema coherente de Charles Baudelaire. La aparición de este poema extraordinario y único produce una tormenta de odios, una desenfrenada epilepsia de insultos que lo saluda como un coro de maldiciones. Se ve humillado ignominiosamente ante los tribunales de lo correccional y condenado por unos cuantos individuos oscuros, cuyos nombres solo se recuerdan hoy penosamente por estar ligados al proceso de Baudelaire. ¿Y esto por qué? Quizás porque con él resonaban los oídos casmoños de una sociedad que se había acostumbrado a regirse por normas excesivamente hipócritas, una voz cuyos ecos estaban olvidados desde que dejó de oírse la voz de Shakespeare. Pudiera ser. No olvidemos que Las Flores del Mal se publican solo 25 años después de haber sido llevado al escenario de la comedia francesa El Otelo, recién traducido, y que antes de su representación se discutió seriamente si se podía reemplazar el pañuelo, en francés moquero, de Desdémona por una joya de diamantes para no herir el decoro de los espectadores. La palabra pañuelo era todavía en Francia una expresión completamente desvergonzada a mediados del siglo XIX. Pero no olvidemos tampoco que después esa sociedad había soportado muy bien
sin ningún respingo, y hasta había saboreado admirativamente las salacidades vulgares de Beranger y las travesuras escabrosas de Alfred de Musset. Ahora, con Baudelaire, todo cambiaba de aspecto. En su voz vibraba ese acento imperdonable para la mayoría de quien está diciendo cosas graves, cosas verdaderas. Y esa voz hablaba del hombre y de la vida. Quien encara tales temas tiene que hablar del mal, salvo que escriba, como decía Gautier, para las niñas que comen su pan en rebanadas. La grandeza del hombre se manifiesta precisamente cuando, ubicado en el mal, ya sea en el más soportable como en el más horrible, se retuerce luchando y clama por el bien. Y esta grandeza es la que se manifiesta en Baudelaire, la que no quisieron admitir sus jueces títeres, porque la sociedad generalmente se siente cómoda instalada en el mal. Por eso exige que no se mencionen temas desagradables. Yo no deseo analizar ahora el valor literario de Las Flores del Mal, análisis verificado ya en todos los idiomas. Solo quiero poner de relieve la universal humanidad de este canto y deslindar hasta qué punto es Baudelaire el protagonista de su poema. Quiero solo demostrar, y muy brevemente, lo injustificado de la fama que le atribuyen todos los sentimientos expresados a lo largo de su libro. Con este criterio, tendrían que achacarse al Dante todos los vicios y todos los crímenes que describe en su infierno. El primero en señalar este doble aspecto lírico y dramático de Las Flores del Mal fue también Barbe de Avrillé. Siempre hay que volver a este magistral estudio. Pero quizá precisamente por haber dado la nota justa, no hizo escuela aún cuando el propio Baudelaire se había preocupado de consignarlo claramente en algunas notas significativas. Baudelaire es el protagonista de Las Flores en su carácter de hombre y en los numerosos poemas que más íntima y personalmente le conciernen. En los otros, en los que más se le han echado en cara, su voz es solo la voz del corifeo, la del actor solitario de la tragedia antigua, por cuya boca se hace presente el coro enmudecido. Todas las voces de una gran ciudad, todos los gritos de esas vastas prisiones del final de las culturas, donde la vida se vuelve casi absolutamente insoportable, brotan transfiguradas por una belleza lacerante de entre las páginas de Las Flores del Mal. Allí está el amor, principio y arranque de toda vida, el amor idílico, el verde paraíso de los amores infantiles, tan impregnado de encantos y sortilegios, la pasión, llano, que tiene un rostro ignominioso y otro rostro radiante, el amor de nuevo convertido en tragedia, la sórdida tragedia que todos los días podemos leer en los periódicos, el nacimiento con la madre en su trance doloroso, la cuna, que esta vez sí es la misma cuna del poeta, adosada a una biblioteca enorme que decidirá su destino, y el tumulto cruel de la capital cosmopolita, la codicia, la riqueza, los lugares de placer, donde el son de las orquestas se quiebra en el techo, los paisajes eglógicos o sensualmente tropicales con que sueña el hombre urbano encerrado el año entero en la cárcel de sus altos edificios, los viajes que no son más que metáforas terrestres del otro viaje en el que nadie piensa, pero que todos nos veremos obligados a realizar un día. Y están los arrabales sacudidos por carros pesadísimos, con sus obreros que se despiertan al alba bajo los cielos fríos, con sus traperos que se emborrachan y sueñan como poetas, con sus asesinos, con sus hospitales donde los pobres van a llenar las salas de suspiros de agonía, a la hora en que los juerguistas vuelven a sus camas, cansados de tanto divertirse. Baudelaire siente especial predilección por la pobreza. Él, que ha escrito los versos más suntuosos de su idioma, y por la vejez, dos aspectos de la vida ante los cuales los hombres en general
y muy en especial los poetas, se tapan los ojos y los oídos para mejor negarlos, o al menos para mejor olvidarlos. Este poeta, al que se talla de insensible y de satánico, sigue por las calles a las mujeres muy pobres y muy viejas, avergonzadas de existir, aterradas por el estruendo de los ómnibus, y las contempla largamente cuando se sientan solas en alguna plaza, para rememorar consigo mismas los días abolidos, cuando eran jóvenes, cuando eran hermosas, cuando eran amadas. Baudelaire las vigila con una mirada de piedad tan dolorosa, tan aguda, que muchas veces me he preguntado cómo se puede hablar del satanismo de un poeta que escribió y que vivió, no lo dudemos ni un instante. No hay gran poesía que no sea radicalmente sincera. Ese poema de caridad sublime o de fraternal humanidad digna del corazón de un santo. Solo hay 4 poemas en Las Flores del Mal que podrían considerarse satánicos. El primero es Lesbos, en el que Baudelaire parece tomar partido literariamente por la repugnante monstruosidad de la anomalía sexual. Pero hay que tener en cuenta que este poema fue escrito a los 20 años, en un medio en que estaba de moda aprobar esas cosas. Y además, que el asunto se presentaba a la mente aún no madura del poeta, con el hechizo fascinador de la Hélade, entre la irradiación de los mares griegos y su cortejo de leyendas. Todo esto no es más que literatura. Muy distinto, por cierto, es el tono en el otro poema, Delfina e Hipólita, en el que las protagonistas hablan, y Baudelaire tenía que hacerlas hablar, puesto que el estúpido pecado existe. Pero no bien termina el diálogo, toma la palabra el poeta y anatematiza a las culpables, anunciándoles el infierno imperecedero. Los otros 3 poemas satánicos son los incluidos bajo el título de Rebelión, pero los 3 tienen su explicación lógica. La blasfemia existe, es algo innegable, y desde el momento que existe, tiene que ocupar también su sitio en esta réplica de la vida, en esta ciudad poética fundada y construida por Charles Baudelaire. La negación de San Pedro es imagen de una experiencia que nada tiene de excepcional. ¿Quién es el que alguna vez, en el secreto de su intimidad más inviolable, no se dirigió a Cristo reprochándole, como los judíos carnales, que no hubiera venido revestido de todas armas para imponer el bien a la fuerza, no obstante la oposición de los hombres? La reivindicación de Caín, que puede ser un recuerdo byroniano. Byron se hallaba aún tan cerca cuando Baudelaire escribía Las Flores. La plegaria sacrílega dirigida al propio Satán no son más que momentos en los que la desesperación, torturando al hombre, lo enceguece para orientarlo hacia la locura. Y los 3 poemas adquieren su verdadera categoría de simples momentos, de instantes desesperados, cuando en numerosísimas estrofas, las más altas, las más solemnemente majestuosas, el poeta bendice el látigo de Dios, bendice el dolor, afirma que el dolor es la nobleza única y que Dios lo otorga como remedio divino para curarnos de todas nuestras impurezas. No querría que se interpreten exageradamente mis palabras, ni que se piense que yo también trato de desfigurar la fisionomía de Baudelaire en sentido inverso a como se la desfiguran comúnmente. No es mi propósito hacer de Baudelaire un místico con los ojos fijos en el cielo, aunque mucho de místico había sin duda en su perpetua insatisfacción, ni un virtuoso en el sentido discreto y común de la palabra. Baudelaire fue virtuoso en el sentido heroico de la palabra virtud. Fue un hombre obsesionado por el bien y el mal, por la lucha del bien y del mal a su alrededor y en su propia alma. Y tanto amó el bien y tan ciegamente clamaba su alma por el bien, que sus caídas y pecados, ni mayores ni más numerosos que las caídas y los pecados de todos, lo desgarraban hundiéndolo
en abismos de remordimiento insondable. Lo que para cualquier otro no es más que un episodio que se vive, se lamenta y se olvida, para Baudelaire representaba una agonía, un martirio que podía prolongarse por semanas y meses. Y es que en el secreto de su propio yo, secreto confiado, solo sus cuadernos íntimos, su audacísima ambición era nada menos que la santidad. Ser un santo y un héroe para sí mismo, escribe al final de uno de esos días atroces en los que se ha dado el gusto morboso de calumniarse ante los torpes con quienes se codea y que no son dignos de conocer lo que él lleva dentro del alma. Ser un santo y un héroe para sí mismo. Héroe siempre lo fue. Lo hubiera sido sin más por el solo hecho de escribir su obra en medio de la incomprensión, del desprecio, de la soledad y de la miseria. Pero santo, no. Él no había nacido para santo. La belleza sensual y el placer sensual tienen sobre Baudelaire, como sobre todo artista, un dominio más fuerte que cualquier virtuosa resolución. ¿No es uno de los más grandes misterios de nuestra ambigua naturaleza humana que mientras más violenta es la vocación de lo espiritual, más desarmado se halla el ser ante la acechanza de lo sensual? No hay santidad posible. Y entonces se encierra a medianoche y escribe aquella plegaria que parece realmente formulada por un hombre cercano a la santidad. Tan magníficas son las alas que despliega, aquella plegaria que Rainer Maria Rilke quiso copiar por su propia mano para hacerla suya de algún modo. Descontento de todos y descontento de mí mismo, querría rescatarme y enorgullecerme un poco en el silencio y en la soledad de la noche. Almas de los que he amado, almas de los que he cantado, fortificadme, sostenedme, alejad de mí la mentira y los vaos corruptores del mundo. Y vos, Señor, Dios mío, acordadme la gracia de producir algunos hermosos versos que me prueben a mí mismo que no soy el último de los hombres, que no soy inferior a aquellos a quienes desprecio. Remordimiento tan noblemente sufrido que al final se ha de producir en él la transformación angélica hacia el arrepentimiento. El gran tema del remordimiento se repite como un retornelo en los petrificados huracanes de las estrofas baudelerianas. Y de la mano con el remordimiento viene la muerte que cierra y completa el panorama de la vida. Se ha hablado mucho de la obsesión macabra en Baudelaire, la obsesión de la muerte y la obsesión del tiempo que son inseparables, testigo aquel gran Antonio Machado. Pero precisamente la muerte y el tiempo son los dos pensamientos fundamentales que condicionan nuestra dignidad de seres humanos. Mientras más inteligente es el hombre, más vigorosamente piensa en la muerte. Y si todos tuviéramos la inteligencia suficiente y suficientemente aguzada, el pensamiento de la muerte nos paralizaría en forma absoluta para las tareas de la vida, hipnotizándonos en la contemplación del punto final hacia el que marchamos desde el primer día de la jornada. La poesía baudeleriana está recorrida de un extremo a otro por el escalofrío de la muerte, pero sin embargo casi nunca encontramos en ella ese pavor de otro mundo, esa cosa helada que castañea los dientes en los versos de Poe. La poesía de Baudelaire no está dentro de la tumba como la de Poe, la contempla desde afuera con los ojos del hombre todavía viviente. Es una maravillosa escala ascendente que parte del poema humilde, si cabe tal calificación, en un arte todo él de tono mayor, como es el de Baudelaire. El poema consagrado a la memoria de la vieja nodriza pasa por la estampa fantasiosa donde la muerte, escapada de alguna antigua pared de la Edad Media, vestida de baile, un gran ramillete en la mano, contempla con mirada irónica
las contorsiones risibles de la humanidad, su presa inevitable. Continúa con la serie de insondables acordes de los sonetos de la muerte y remata por fin en el bosque sonoro, en la alegoría gigantesca, en el hechizo sobrecogedor de El viaje. Tal es este libro prodigioso, cuya actualidad ha permanecido intacta en un siglo y del que una gran mayoría no conoce más que la caricatura indecente. He de agregar que como mi plan consiste en limpiar de acusaciones odiosas la figura de Baudelaire, quedan sin señalar todos los poemas metafísicos, de los que el célebre soneto de las correspondencias es el más significativo, las imágenes de historia que lo prolongan en el tiempo, así como la ciudad se prolonga en los antepasados, los cantos de pura poesía que giran extáticos sobre sí mismos en un deleite musical y en los que el hechizo es tan violento, tan penetrante, tan agudo el sortilegio, que la poesía pasa directamente a ser operación mágica, encantamiento, rito. Yo he comparado este poema incomparable a una capital populosa, a la ciudad misma de los hombres vuelta a fundar en poesía. Se la ha comparado también, lo mismo que a la Divina Comedia, con una catedral gótica, con el abigarrado y multiforme sueño de una raza sujeto a la norma ordenadora del arte. Y cierto, Nuestra Señora de París no es más terrible, ni más seductora, ni más agobiante, ni más confortadora entre el torbellino de sus gritos de piedra que esta otra catedral levantada con la palabra y con el ritmo por el genio de un hombre. En los arcos de los portales pululan las imágenes deformes de la fealdad humana, la lujuria, la pereza, la ira, la ingratitud, la cobardía, toda la ronda sin fin de nuestra bajeza. En lo alto, las rosas místicas resplandecen con sus 1000 fuegos de piedras preciosas, y el haz de luz que las traspasa vuela recto hacia la luz increada, hacia el sumo bien, hacia la perfección de Dios. El deseo de perfección, eterno y eternamente insatisfecho, cavó un abismo entre Baudelaire y sus contemporáneos. No amaba su época, aunque dejó de ella el más implacable y suntuoso testimonio. Y esta es una de las cosas más graves y más trágicas que puedan sucederle a un hombre. De las más peligrosas también, porque como la abrumadora mayoría es conformista y poco exigente, todos y cada uno se sienten alcanzados y ofendidos por el desdén que reflejan los ojos inconformes del solitario. Vengarse, cuando, como en el caso de Baudelaire, el ofensor es orgulloso, pobre y genial, resulta en presa facilísima. Me odian porque soy menos ignorante que el resto de los hombres, decía él con su modestia asombrosa, esa modestia de Baudelaire que André Gide ha llamado incurable y ha comparado a la modestia de Dostoyevsky. La verdad es que apenas ha habido hombre que fuera más atrozmente insultado, calumniado y humillado de lo que fue este gran padre de la iglesia literaria, según el dictado de uno de los primeros reverenciadores de su genio. Ni su persona física, ni su ser moral, ni su vida pública, ni su vida íntima, nada ha quedado a salvo del odio mistificador y deformante. Sus retratos numerosos nos lo muestran hermoso de rostro, hermoso en la juventud, con sus finas facciones delicadamente cinceladas, y hermoso en la madurez, con su noble cabeza sacerdotal, tal como aparece junto a Delacroix en la tela del Fantin-Latour. Pero llegaron a decir que su rostro era tan repelente como su obra. Toda la vida cuidó de su persona, tuvo esa dignidad elemental de la limpieza y del tocado, aun en medio de las dificultades casi insalvables que le oponía su pobreza. Sostenía en pleno siglo XIX que 2 horas diarias consagradas al cuidado del cuerpo tienen, además de su efecto de higiene física
una influencia innegable de salud moral. Los hermanos Concord, esas chismosas comadres, encontrándolo una noche en un restaurante, se escandalizaron secretamente en su diario al ver que tenía las uñas limpias y arregladas. Y sin embargo, pese a todo, era voz corriente que olía mal y que tenía aspecto de ampón. Sobre su ser moral, habría que escribir todo un libro, acudiendo a episodios variadísimos y a todos los detalles reveladores de sus cuadernos íntimos y de sus cartas. Por lo tanto, la imposibilidad de manifestarlo debidamente, voy a referirme tan solo a dos pequeñas anécdotas incluidas en las imágenes tan melancólicamente seductoras del spleen de París. Su elaboración literaria es mínima y ambas tienen el sello inimitable de lo verdadero. Dice en una nuestro poeta: cuando salgáis por la mañana con la decidida intención de vagabundear por los caminos, llenaos los bolsillos de juguetitos baratos, tales como el polichinela chato movido por un solo hilo, los herreros que golpean el yunque, el jinete y su cabalgadura cuya cola es un silbato, y a lo largo de las tabernas, a la sombra de los árboles, regaládselos a los niños desconocidos y pobres que encontréis. Veréis agrandarse sus ojos desmesuradamente. Al principio no se atreverán a tomarlos, dudarán de su dicha. Después sus manos asegurarán vivamente el juguete y se escaparán, como hacen los gatos que van a comer lejos de vosotros el bocado que les disteis, pues aprendieron a desconfiar de los hombres. En la otra, Baudelaire, sentado en un café más o menos lujoso, en compañía de la mujer a quien ama, se siente avergonzado de sus vasos y de sus garrafas, más grandes que su sed, ante la mirada de tres pobres, un padre con sus dos hijos pequeños que contemplan el interior del café como un inaccesible paraíso. Y sin embargo, a este hombre susceptible tan a menudo de la piedad más delicada y más ardiente, de la más cristiana fraternidad, se le ha llamado y se le continúa llamando satánico, satanizante, depravado, morboso. Tanto se le llamó que hoy mismo, a los 80 años de su muerte, se siguen escribiendo libros para probar o para refutar su satanismo. En cuanto a su vida pública, esta fue naturalmente su vida de poeta. Él y Gustave Flaubert son los dos ejemplos más perfectos de probidad literaria del siglo XIX. Para Baudelaire, lo mismo que para Flaubert, la tarea artística era cosa sagrada. Y los dos fueron llevados ante la justicia bajo la acusación de ultraje a las costumbres, que es solo la manera legal de mencionar la pornografía. La condena, bajo tal acusación, de 6 poemas de las Flores del Mal, obra de arte de severa grandeza realizada con la intención más alta, produjo a su alrededor una malsana curiosidad, una apetencia de escándalo que le permitiría alcanzar tirajes inauditos en una obra poética, y que todo el respeto y la veneración ardiente de los que la amaron y comprendieron no ha conseguido desvanecer. Por eso, un poco más tarde, cuando Baudelaire se presenta como candidato a la Academia Francesa, el escandalizado asombro de todos no tiene límites. Tan desconocido era Baudelaire, el verdadero, que a él, el más grande poeta de su tiempo y uno de los más grandes de todos los tiempos, se le tenía solo por un bohemio de mala fama. Muchos de aquellos señores académicos, hoy ilustres desconocidos, se negaron a recibirlo, y los que lo recibieron, magnánimos, se cuidaron de hacer sentir al postulante su altiva superioridad. Uno de los escasos extranjeros en el coro de inexistencias hinchadas fue Alfred de Vigny, el nobilísimo poeta, primero entre los jefes del romanticismo francés. Él también pertenecía a los seres de excepción.
comprendió quién era en realidad su visitante y lo trató de igual a igual, de príncipe a príncipe, de señor a señor. Vaso de agua bebido rápidamente con delicia en medio del desierto. El mismo desconocimiento, y en este caso prolongado hasta hoy, afecta la vida íntima de Baudelaire. No voy a detenerme en su comentario, solo diré que las hipótesis más torpes o más hediondas alternan aquí con las más risibles o las más insultantes. Desde el día siguiente de su muerte, todo el mundo se creyó autorizado, sin delicadeza ninguna, a lanzar a la circulación noticias descabelladas y odiosas sobre aquel que ya no podía defenderse y que no había dejado tras de sí a nadie para velar por su memoria. El propio pudor de Baudelaire, un pudor altanero que cerraba la puerta a las confidencias, permitió las charlas miserables de los que después de la muerte se titulaban sus íntimos. Baste para disipar todos esos insoportables graznidos, hacer notar que el poeta vivió 14 años con la misma mujer, la célebre Venus negra de la leyenda inepta, que por lo pronto no era negra sino una mulata clara. Y cuando esta mujer, notable al parecer por su belleza física, enfermó y envejeció prematuramente, el poeta continuó ocupándose de ella hasta su último instante, dándole cuanto estaba en su mano darle, ya que él mismo carecía de todo, con abnegación conmovedora. Ante sí, para sí mismo, como él decía, se consideraba responsable de aquella mujer y ligado a ella, aun cuando la condición de la desventurada le hubiera permitido aligerarse de tales escrúpulos, porque Baudelaire tuvo siempre extraordinariamente desarrollado el sentido del honor, el sentido de la responsabilidad ante sí, lo cual es mucho más penoso y más duro que referirlo a los demás. Agreguemos que la larga convivencia con esta mujer, Juana Duval, y un amor platónico por otra, la señora Sabatier, son los dos únicos episodios importantes en la vida sentimental de Baudelaire, y en realidad a esto o poco más se reduce todo su terrible libertinaje, que todavía hace estremecer de horror o de entusiasmo a los comentaristas. Porque el que nació sin suerte ha de resignarse a ver utilizar en su daño aún lo que a cualquier otro serviría para alzarlo hasta las estrellas. Como decía Shakespeare, un solo grano de impureza hará de su noble sustancia motivo de escándalo. Para quien estudia la vida de Baudelaire, llega un momento en que le parece estar leyendo la descripción de una pesadilla. Tan encarnizadamente se ensaña contra él los hombres, las cosas, las circunstancias. Hay una época después de la publicación de Las Flores, es decir, cuando el poeta se ha manifestado por fin en toda su magnitud, una época en que aquello no parece ya una vida, un destino real verídico, sino alguna absurda novela escrita para acumular desdichas sobre la cabeza de un gran hombre indefenso. El desconocimiento de su obra fue total. Siempre lo mantuvieron en segundo plano, siempre lo trataron como a un poeta de segunda fila. Con la cabeza gris y toda su obra realizada, había de postular aún como un adolescente. Después de la condena de Las Flores del Mal, el falso y perverso Sainte-Beuve le hacía notar como un consuelo que el tribunal le había llamado poeta. Y esto casi a los 40 años. Sus poemas no hallaban cabida en ninguna parte. El director de una revista, una de las potencias de su tiempo, le manifestó que había de suspender la publicación porque lo que él escribía aburría a todo el mundo. Jamás consiguió que ninguno de los escritores célebres de la época, ni siquiera los que se titulaban sus amigos, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, consintiera en ocuparse de su obra poética. Todo cuanto se dijo acerca de él fue adocenado. Solo Hugo, el gran viejo, que no era particularmente amigo suyo, pronunció la frase tan famosa después
que califica con exactitud genial el arte baudelairiano. Ha creado usted un estremecimiento nuevo. Al final de su vida, durante su viaje a Bélgica, donde fue, como se sabe, a pronunciar un ciclo de conferencias, dictó las 3 primeras ante una sala casi totalmente vacía y hubo que suspender las siguientes. ¿Por qué? Porque su nombre era totalmente desconocido. El escritor belga Camilo Lemonnier, que asistió a la segunda, nos ha dejado un relato de ella pintándonos la sala casi desierta en la que apenas se hallaban diseminados una veintena de concurrentes. Dice Lemonnier, Baudelaire se mantenía de pie, de frac y corbata blanca, en medio del estrado, dentro del círculo luminoso de una lámpara colocada junto a él sobre la mesa. A medida que hablaba, una especie de estupor aparecía sobre los rostros, cierta decepción, quizá también la inquietud de alguna intención secreta oculta bajo una alabanza en apariencia inmoderada. Al cabo de una hora, la indigencia de público se hizo mayor aún. No quedaron más que 2 asientos ocupados, y estos 2 asientos se vaciaron a su vez. El poeta no pareció notar esta deserción que lo dejaba hablar solo entre las altas paredes parsimoniosamente iluminadas. Por fin, una última frase se alzó como un clamor, y el talle rígido se inclinó en 3 saludos correctos, como ante una verdadera y nutrida concurrencia. Una puerta se abrió y se cerró rápidamente, y después un bedel se llevó la lámpara. Yo permanecí el último en la oscuridad de la sala, en la oscuridad donde se había alzado y donde se había extinguido, sin eco, la voz de este padre de la iglesia literaria. Confieso que siempre me ha emocionado profundamente este relato. Uno de los biógrafos de Baudelaire aventura la hipótesis de que el poeta, seguro de su gloria futura, saludó con esas 3 inclinaciones ante la sala desierta a las innumerables multitudes que en innumerables salas en todos los países, en todas las lenguas humanas, han repetido después y glorificado su nombre, a todas las innumerables cabezas, también que bajo lámparas solitarias se han inclinado con amor y reverencia sobre la obra inmortal. Quiera Dios que nos haya efectivamente invocado, para su consuelo y para nuestro orgullo. Fue en realidad el albatros de su punzante símbolo. Es uno de los poetas más perfectos que haya dado de sí la humanidad imperfecta. Cuando el estudio continuo y el diligente amor hayan conseguido por fin limpiar de toda mancha de escándalo el esplendor amargo de su gloria, su nombre, como el del Dante, despertará también la imagen de una grandeza solitaria y desolada, de una presencia imponente, despótica, sumida en pensamientos altísimos. Y confiemos en que antes de conseguir por completo el sufragio mezquino de los hombres, habrá logrado ver realizada la esperanza ideal de sus versos, es decir, confiemos en que la forma y el color de sus flores hayan ganado ya para Baudelaire el definitivo sufragio de los ángeles.